Hola, mi nombre es José Celeste y es un gusto para mí compartir este trabajo en este evento, en el Congreso Internacional de la Imagen. El título de mi trabajo es De la censura a la desinformación, el discurso oficial cubano sobre el activismo contencioso. Es un trabajo que hice en colaboración con el colega Julio Juárez de la UNAM. Yo soy profesora investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México. Soy cubana, pero llevo ya 11 años viviendo en México. Bueno, este es un trabajo que eh, se encuentra ya publicado, es un capítulo de un libro que habla sobre las estrategias de desinformación financiadas por los estados en diferentes partes del mundo. Les digo luego bien los datos y les comparto desde dónde pueden descargarlo libremente, gratuitamente en internet, un libro editado por Routledge. Y bueno, pues el objetivo general de este trabajo es caracterizar las estrategias discursivas que asume la narrativa sobre el activismo contencioso en el programa Confilo, un programa de televisión que se emite por la televisión estatal cubana. Y bueno, cuando hablamos aquí de activismo contencioso, nos referimos a activistas, fundamentalmente defensores de derechos humanos en Cuba, que pues tienen una postura de confrontación frente al gobierno. No se pueden catalogar como opositores, dado que no hay condiciones legales de reconocimiento de la posición política en Cuba. Entonces acá les denominamos activistas contenciosos. Bueno, ¿cuáles fueron las narrativas visuales, discursivas, retóricas sobre estos activistas, este activismo contencioso en Cuba, en el contexto de la pandemia del 2021 y de una serie de protestas que se dieron en la isla? Las narrativas de desinformación en torno a este grupo contencioso generan desinformación debido a la emisión de datos. O sea, fundamentalmente lo que encontramos luego de nuestro análisis de contenido que realizamos es que la desinformación se da a partir de la emisión de datos, la falta de contraste de fuentes, la presentación de puntos de vista unilaterales sobre los temas, sobre los acontecimientos. Y bueno, encontramos que el tratamiento a la temática opositora en este programa interviene en la reconfiguración de procesos comunicativos que tienen lugar en un contexto cambiante y cada vez más heterogéneo, en el cual se desdibuja el modelo de relación prensa-poder que existió en Cuba y que fue, digamos que, monolítico durante muchos años, pero que con la irrupción de Internet y las nuevas tecnologías y la expansión del uso de las redes entre la ciudadanía, pues pierde cada vez más su hegemonía, pues tiene que competir con otros relatos sobre la realidad cubana. Entonces, bueno, es importante situar el contexto de este estudio en el 11J de Cuba. El 11J es la abreviatura para hacer referencia a las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, que en medio de una crisis económica y sanitaria, pues provoca que se den protestas simultáneas en diferentes ciudades del país, protagonizadas por miles de personas, no solamente activistas contenciosos, sino ciudadanía en general que, bueno, pues ante las condiciones asfixiantes de la economía en Cuba, pero también de eh, el recrudecimiento de los controles en el contexto de la pandemia, bueno, pues salen a las calles a reclamar mayores libertades bajo la consigna de patria y vida, que se opone a la consigna oficialista de patria o muerte. Bueno, pues se dan estas protestas inéditas que hacían muchísimos años que no sucedían en Cuba y que, bueno, pues demuestran la posibilidad de recuperar la protesta como repertorio de acción en el caso cubano. Estas protestas marcan un punto de gira con relación a la articulación de procesos de protesta en Cuba, justamente por el número de personas que salió a las calles. La manera, además, en la que se comunica el activismo contencioso y los medios no estatales en Cuba a través de redes transnacionales, a través de las redes en Internet, pues hicieron que muy rápidamente el mundo conociera de estas protestas y que el Estado cubano, el gobierno cubano y los medios estatales cubanos pues no pudieran omitir de su agenda estos sucesos y tuvieran que dar cobertura. Eh, con la intención de recuperar el control de la narrativa sobre estos acontecimientos, una de las estrategias que usó el gobierno cubano fue sacar un programa de televisión que se llama, que sigue saliendo todavía, Confilo.
Confilo sale un mes después de las protestas para contrarrestar la información que estaba circulando en redes a través de activistas, periodistas independientes y medios cubanos no estatales sobre el 11J, sus implicaciones, sus repercusiones, sus consecuencias. El discurso oficial describió a través de este programa y de otros medios a las manifestaciones como un intento respaldado por Estados Unidos para derrocar al gobierno cubano, restando legitimidad hacia las protestas. Y pues fue esta, digamos que lucha de narrativas que se dio en el espacio comunicacional cubano, en el entorno de lo público cubano, transnacionalizado por la mediación de Internet, y lo que buscamos fue identificar estrategias de desinformación que ya intuíamos que estaban presentes por, pues programas que habíamos visto, información que habíamos estado siguiendo, y lo que decidimos fue pues darle una estructura, una metodología y hacer un análisis pues ya propiamente para identificar cómo se estaban estructurando estas estrategias de desinformación. El marco teórico se apoya en los trabajos que han abordado la desinformación y también la relación entre sistemas políticos y sistemas mediáticos. La desinformación, tal como la asumimos en este trabajo, implica la distribución deliberada de contenidos falsos, engañosos, fabricados o manipulados, lo que erosiona la calidad de la democracia y en el caso de los regímenes autoritarios como el cubano sirve para restringir aún más la libertad de expresión, generar una idea de falso consenso, sobre todo porque en el caso cubano en particular son los medios estatales los que se consumen fundamentalmente hacia el interior del país. Y pues también son estrategias que permiten manipular la opinión pública tanto hacia el interior como hacia el exterior del país. Y pues el modelo mediático, el sistema mediático cubano está inspirado en el modelo socialista soviético, tal como el sistema político, pero los cambios en el ámbito de lo público generados en las últimas décadas permiten apreciar cómo este modelo soviético, de inspiración soviética, se ha ido diversificando y han aparecido nuevos actores y medios de comunicación que modifican la relación entre información, comunicación y política, acotando la hegemonía del discurso estatal, del discurso oficial cubano. Como metodología utilizamos un análisis de contenido desde una perspectiva cualitativa. Como corpus de análisis analizamos 48 emisiones del programa Confilo desde su salida al aire, un mes después de las protestas, un mes después del 11J, hasta 3 meses después. Analizamos 3 meses de emisiones de estos programas, 48 programas en total, y consideramos 30 variables. De estas 30 variables aquí nos vamos a referir específicamente a 10 que consideramos que son las más representativas, las más importantes y de las cuales un poco se derivan las otras 20. Como parte del proceso de análisis, pues realizamos visualizaciones de programas del universo de análisis para definir la muestra y orientar la construcción de la guía de análisis del libro de código que elaboramos para pues tener criterios comunes y también capacitar a un grupo de 3 codificadores que nos ayudaron a recopilar toda la información. Hicimos una prueba piloto que nos permitió ajustar nuestro instrumento de análisis y luego procedimos al análisis de las 48 emisiones. Diferentes autores han utilizado la censura, la polarización y la politización como indicadores para identificar la desinformación patrocinada por el gobierno, así que nosotros también nos basamos en estas 3 categorías, censura, polarización y politización, y las desagregamos a partir de los elementos que podían ser visibles en los programas para determinar la presencia de estas categorías. La censura, por ejemplo, se operacionalizó a través del registro de fuentes y la presencia de puntos de vista, y pues encontramos que sí había diversidad de fuentes, pero con puntos de vista unilaterales. La polarización y la politización del contenido, por ejemplo, fue visible a través del registro de referencias explícitas positivas a la revolución y explícitas negativas a la disidencia, a los opositores, a los activistas contenciosos. Y finalmente el infoentretenimiento se identificó por la presencia de burla e ironía, que son recursos muy empleados por el estilo que tiene este programa. Entre nuestros resultados fundamentales tenemos que encontramos el uso de recursos discursivos como la ironía, la exageración y la burla, la estructuración temática,
el encuadre dominante, las referencias positivas explícitas a la revolución y negativas a la disidencia, y la presencia de declaraciones sin sustento, que bueno, pues también van, digamos, en contra de los principios del periodismo. La presencia de estas estrategias permitió identificar estrategias discursivas alineadas con la desinformación y esto coincide, por ejemplo, con esta presentación de hechos desde un único punto de vista, la presencia de elementos de infoentretenimiento, la estigmatización del grupo externo o los otros, que son también consistentes con la presencia de desinformación. Y bueno, por ejemplo, estrategias discursivas como la ironía, la burla, la exageración, la descalificación fueron apreciadas en más del 40% de los programas. El encuadre dominante fue el de conflicto. El punto de vista unilateral en la presentación de las fuentes estuvo presente en casi el 73% de los programas, y las afirmaciones sin sustento se registraron en casi el 88% de los programas. Y bueno, pues algunos ejemplos de estas estrategias puntuales identificadas en programas específicos, ustedes las pueden revisar en la presentación que, bueno, pues también compartí en mi perfil en este espacio. Y pues el texto que contiene este capítulo, lo estoy buscando ahora mismo para poderles pasar el dato y que puedan, a quien le interese el tema. Está el caso en Latinoamérica de Cuba, está el caso de Brasil, está el caso de Argentina también, abordado por autores de estos países. El libro se llama State Sponsored Disinformation Around the Globe, How Politicians Deceive Their Citizens, y lo pueden descargar de manera gratuita. Y bueno, pues también quería, a manera de conclusión, pues algo que encontramos fue que, si bien tradicionalmente los temas relacionados con el activismo contencioso en Cuba habían sido sistemáticamente omitidos de la agenda de los medios estatales, en esta ocasión, en la coyuntura del 11J, esta tradicional censura de temas, de voces y enfoques es sustituida por estrategias de desinformación. Se trata el tema, se pone en la agenda, pero está atravesada por estrategias que incluyen presentación de imágenes descontextualizadas, afirmaciones y negaciones que son difícilmente comprobables, ausencia de fuentes con diferentes puntos de vista, empleo de un lenguaje fresco, directo, dinámico, atractivo, que da la idea de un programa de polémica de análisis, pero en el fondo se mantiene carente de argumentos y de datos. Esto evidencia cómo la agenda estatal está atravesada por actores externos al sistema informativo, al sistema político, lo que es cada vez más evidente, y cómo ahora las campañas de desinformación se dirigen principalmente a las audiencias nacionales, pero que en este caso actúan también como una herramienta de censura y de represión, mostrando, bueno, pues también el escarmiento que recibieron las personas manifestantes en ese contexto para evitar futuras manifestaciones. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Es un gusto estar participando, aunque sea de manera virtual, en este evento. Y bueno, pues comparto también mis datos de contacto. Mi correo es mi nombre y mi apellido @gmail.com, cosetcelesi@gmail.com. Estamos en comunicación. Muchísimas gracias.